¿Hablamos del gobierno? Hablamos. Algo del gobierno. Venga, empezamos. Yo creo que hay un tema que ha sugerido Jorge que es muy interesante, el de la armonización fiscal. Hemos llegado a una situación donde las doncellas son meretrices, ¿eh? Y las meretrices son vírgenes. ¿No? O sea, esto no es inaudito. Esto es inaudito. O sea, yo pensaba que el dumping fiscal lo hacía con Navarra y el País Vasco con el concierto especial que tiene. Pensaba que el dumping fiscal lo hacía Cataluña, endeudándose y malgastando el dinero hasta llegar al nivel de bono basura. Es decir, yo, como catalán, os voy a vender por 250.000 euros un utilitario de segunda mano con más de 150.000 kilómetros. Y lo queráis o no lo queráis, lo vais a tener en vuestras casas y me vais a pagar a mí. Eso es lo que de alguna manera dicen continuamente esto. Es decir, es algo vergonzoso. Y de alguna manera hay que quitarse los complejos y hay que empezar a decirlo alto y claro. Yo lo interpreto de la siguiente manera. O sea, independientemente del hambre de dinero que esta gente tiene, hay quien ha dicho estos días atrás, no, es que hay que alimentar los 17 reinos de taifas. Bueno, el propósito no es ese, yo creo. Bueno, o quizá parte de él sí es ese. Yo creo que lo que significa Madrid y lo que representa Madrid. Madrid es un bastión en manos de la derecha después del estrepitoso fracaso de la señora Carmena y todo su equipo de podemitas y de diferentes familias comunistas con diferentes grados y diferentes intereses. Después de ese fracaso estrepitoso, llegó la derecha, pues a través de pactos y demás, a controlar Madrid. Hay una persona que es Díaz Ayuso, con la que nadie contaba, con ese aire que tiene de pobrecita, un poco mojigatita, de tal, y de repente esta señora pues se ha erigido como una heroína. En el transcurso de la pandemia, por su buen hacer a la hora de gestionar un asunto difícil como era la pandemia y sobre todo el desprecio con el que Pedro Sánchez ha tratado a la Comunidad de Madrid, dado que la Comunidad de Madrid, pues claro, no está bajo su control político. Así que yo creo que el pulso es con la Comunidad de Madrid. Lo que ellos pretenden es derribar la oposición que tienen con ella, incluso con Martínez Almeida, con el alcalde. Yo creo que Martínez Almeida, cuando le nombraron portavoz del Partido Popular, alguien desde el Partido Popular lo que intentó fue reventarle, porque si había dos políticos que habían surgido airosos en la pandemia, fueron el alcalde de Madrid y la presidenta de la Comunidad de Madrid, por este orden. Cuando nombran el Partido Popular a Martínez Almeida portavoz del partido, lógicamente lo que hacen es meterle en un primer plano para desde ahí intentar quemarlo, y De que su gastarlo, sí. opción, claro, que su opción a futuro, pues dejara de ser, ¿verdad? Estas son las insidias y estas son las envidias que hay en el Partido Popular, lógicamente, que no son diferentes a las que hay en otros partidos. Pero en el Partido Popular, cuando más necesitados están de tener gente con capacidad, pues es cuando más esgrimen sus malas artes. Y entonces salta Díaz Ayuso, que es una persona que se mueve en un terreno difícil porque no cuenta con el apoyo del partido, porque los líderes del partido no han apoyado y si lo han hecho ha sido de una manera muy tímida los principios que ella mantiene. Y entonces ella es el objetivo a batir. Hay que echarla de ahí para entonces tener acceso al control de la Comunidad de Madrid y después al Ayuntamiento. Una vez controlada la Comunidad de Madrid, el Ayuntamiento lo van a ahogar. El Ayuntamiento de Madrid, Madrid Capital, lo van a ahogar. Ese es el propósito. Por lo tanto, cuando Rufián y todos estos, hombre, vamos a ver, si a estos no les importa España, ¿por qué miran hacia Madrid? Si estos se declaran independentistas, ¿por qué tienen ese celo con Madrid? Porque Madrid representa justo todo lo contrario a lo que ellos defienden. O sea, representa armonización, efectivamente. Representa bajada de impuestos a los ciudadanos. Representa oportunidades. Madrid es una ciudad muy abierta,
como ya conocéis, donde aquí no se le pide el carnet de identidad a nadie, ni de dónde procede, ni de la procedencia de nadie sirve para estigmatizarle, a diferencia de lo que ocurre en otras zonas de España. En Madrid no, Madrid es una ciudad muy abierta que está formada por españoles venidos y llegados de todas las regiones de España. Y entre todos, pues bueno, mantienen este nivel de vida. Yo creo que es un buen nivel de vida. Yo creo que ese es el trasfondo que tiene todo esto. Así antes era Barcelona, Cataluña, sobre todo Barcelona. Era así. Había gente, andaluces, castellanos, murcianos, y todos se fueron integrando. No, sobre todo Barcelona, no. Yo nací en Tarragona, y Tarragona era muy abierta. También, sí, porque es costa. En el bachillerato yo tenía mi compañero de banca desde primer curso, Masorio, y entre nosotros hablábamos con los compañeros en castellano y llegaba su hermano y como en su casa eran catalano parlantes, nos poníamos los tres a hablar en catalán. Era una ciudad abierta y se acogía a todo el mundo y la gente prosperaba. Eso es así. Por eso yo, lo que ha dicho Honorio es la clave política y ha hecho un razonamiento muy profundo de lo que hay detrás. Pero yo quiero ser mucho más burdo, y no quiero entrar en eso. O sea, yo quiero entrar en principios que son los que yo creo que aquí hay que debatir. El primer principio es la igualdad de los españoles y esa está quebrada. Y por lo tanto creo que hay que ponerse, ya me da lo mismo que lo que quieran es abatir a Madrid, el primer principio es que tenemos que pagar impuestos para que los servicios sociales funcionen y tal, pero lo que no podemos pagar a 4 lo que vale 1. Lo que no podemos pagar son políticas identitarias y demagogias e independentistas que nos cuestan un riñón, que no sirven para nada. Y eso hay que protestar alto y claro. Empezando por Cataluña, siguiendo por el País Vasco y Navarra, y continuando por Galicia, que estamos en la misma política. Y eso hay que enfadarse. Y hay que empezar a decirlo de una manera muy contundente. Señores, me están vendiendo ustedes una burra coja y ciega y me la quieren vender como si fuese un corcel, un pura sangre. No, señor, esto no funciona bien. Y se paga mucho dinero para que funcione. Cataluña tiene 17, la media son 4 o 5 impuestos locales. En temas medioambientales, Cataluña lo multiplica por 3. Pero en el artículo de esta semana los voy a mencionar. Señores, eso es lo primero que hay que hacer. O sea, en cualquier organización se te va a hacer una exigencia de efectividad, de eficacia, de eficiencia y de buen saber. Y resulta que ahora el partido que ha estado, era más Junts per Cat, es decir, Cataluña, que ha estado pidiendo un trato preferencial impositivo para ellos administrar sus propios impuestos, ahora de repente un señor que todo lo que tiene hecho es ser graduado social, una carrera de grado medio, ahora resulta que ese señor se ha convertido en el que va a imponer la política fiscal de este país. Pero bueno, nos hemos vuelto locos. ¿De verdad eso es admisible? O sea, Cataluña, que tiene un endeudamiento muy por encima de lo que es razonable, malgastado en políticas que no generan valor para los ciudadanos. Cataluña, que tú vas allí y ves, después de muchos años, que hay un deterioro serio y social, sí, con un enfrentamiento social en una tierra también, que era rica y muy diferenciada. Sí. Cuando yo bajé a Andalucía por primera vez, por primera vez no, o sea, cuando ya me decidí venir aquí, la diferencia que había entre aquella Almería y aquella Tarragona era abismal. Y hoy veo que esta tierra
ha crecido, ha prosperado y ha tirado para arriba, mientras que aquella lo que ha hecho ha sido administrar. Que como partían de una buena posición, pues lógicamente no. Pero que no me vendan más utilitario a millón, que no valen más que 20.000 euros. El bueno, o sea, los hay también de 5.000. Y tenemos que empezar por ahí, por decir, señores, a ver, lo que ustedes hacen, ¿qué valor me aporta? Disculpa, parece ahora que hay un sector del PSOE que ha sacado una campaña, me la han mandado a alguien y la intento recuperar y no la encuentro, que ha saltado la campaña diciendo que en vez de España nos roba, Cataluña nos roba. ¿No habéis visto esa campaña? No. Sí, todavía no. Pero todo eso son fuegos artificiales. Me ha llegado, igual ha sido un fake de eso que se dice ahora, pero me ha parecido ver a los antiguos socialistas con un letrero que ponía Cataluña nos roba. Sí, pero todo eso son fuegos artificiales. Es como estamos en una sociedad líquida, es como aquello. Dice, yo creo que está medio embarazada. Vamos a ver, o estás embarazada o no estás embarazada, pero eso de medio embarazada no me vale. Aquí hay que empezar a dejarse de medias tintas. Los socialistas, o sea, yo los empezaré a creer cuando Paco Vázquez, porque dentro del socialismo hay muchas personas de bien, digan, esto es inaguantable y vamos a crear un nuevo partido socialista. Todo lo demás, o sea, de que sale de repente el sevillano Alfonso Guerra, con ese lenguaje florido que tiene. Pero bueno, venga, hombre, vamos a dejarnos de tonterías. A ver, Honorio, ¿qué te parece? Venga. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay varias cosas. Primero, Jorge ha citado efectivamente que las desigualdades. Es que las desigualdades nacen con la Constitución. Es decir, cuando la Constitución contempla el desarrollo autonómico a través de dos artículos, uno de vía rápida y el otro de vía lenta, vamos a decir así, por la vía rápida, eran el 143 y el 151 en concreto. Por la vía rápida van las mal llamadas autonomías históricas. Estamos hablando de aquellas autonomías que no tienen más de históricas que las demás, pero que están evidentemente en el club de los elegidos. Estamos hablando de Cataluña, además por este orden, Cataluña, las provincias vascongadas y Galicia. Hasta ese momento yo casi me atrevería a decir que en Galicia no hubo ningún movimiento de tipo independentista, ni mucho menos, ni regionalista siquiera. Galicia vivía sumida un poquito en el atraso, una región muy castigada por la migración, porque mucha gente se tuvo que ir fuera para poder intentar hacer otras cosas y salir un poco de esa vida, digamos, rural y con muy pocas alternativas. Pero este desarrollo autonómico, sobre todo para Cataluña, lo que supuso fue una fiebre por el poder. Para tener el poder hay que tener el dinero. Por lo tanto, lo que ellos han ido montando es una arquitectura que con ansias independentistas, en realidad lo que se trataba era de mantener una independencia económica con respecto a España. Tener su propia hacienda, tener su propio... Casi, bueno, Pujol quiso hasta poner su propia moneda. No sé si os acordáis. O sea... la ansiedad de poder y las ganas de poder necesitan dinero, necesitan mucho dinero. Y una cosa va unida a la otra. Es un nudo que no se puede deshacer. De eso hemos llegado a la situación actual. Es decir, como en un momento determinado ya se les negó más dinero y se les negó más prebendas en ese sentido, pues han tomado por la tremenda y se han ido directamente a la cale borroca, como hemos visto estos años atrás. Yo creo que esto es un movimiento que va cediendo porque las personas que viven en Cataluña en su mayoría son personas trabajadoras, bien administradoras y bueno, salvo 4 o 40 o 400, me da igual. Los demás no están por la labor de la violencia, ni están por la labor de la independencia, ni están por esas tonterías. En el País Vasco lo hicieron de otra manera, lo hicieron a través de un grupo armado, ¿no?, que fue la ETA, pero tampoco el ansia era la independencia, porque yo creo que ellos son conscientes de que no llegarían muy lejos como república independiente. O sea, es otro problema de dinero. En Vascongadas se consiguió, a través de la bomba y el tiro en la nuca, acojonar a los empresarios y a las instituciones del Estado y para conseguir... Y ahora, pues mira, el desarrollo es que ahora ellos están en las instituciones y no interesándoles el sistema que tenemos ni la armonización de España, están patrocinando, digamos,
la ruptura esa y el reventamiento, digamos, del Estado y de su estructura desde las propias instituciones. Y ante eso, los partidos se han plegado, todos, los socialistas, los populistas, los populares, y algunos centristas que venían con el buenismo de converger, digamos, las diferentes posiciones políticas en algo tan así como ese liberalismo estúpido. Es decir, que todo esto ya viene de atrás, esto no es nuevo. Pasa que son diferentes etapas y se llevan a diferentes lugares. Ahora mismo hay una persona que les estorba en Madrid y es la que se quiere encargar. Y cuando eso pase, pues ya veremos a ver. O sea, yo creo que vamos a la bolchevización de España de una manera ya nada sutil, sino muy descarada, porque parte del gobierno es comunista y porque sus objetivos son muy claros y no tienen ningún pudor para esconderlos o para venderlos de otra manera, sino que ya cada vez es más descarada digamos, lo que nos están pidiendo, lo que nos están ofreciendo y lo que nos están imponiendo. Y no hay poder judicial, no hay poder ejecutivo, no hay nada que les pueda impedir conseguirlo, salvo el voto. Pero el voto está desaparecido porque los españoles es una sociedad, bueno, pues que se ha burguesado de tal manera que a lo único que les importa a los españoles es, y termino ya mi intervención para no hacerla muy larga, pero lo único que les importa es, si ahora viene el puente, y bueno, por el confinamiento no vamos a poder salir, pero si pudiéramos vivir en una normalidad como la anterior al COVID, pues lo único que les importa a los españoles es aprovechar el fin de semana para irse a la playa, sacar el decimito de lotería en la localidad donde están y preparar las Navidades, que es un mes de mucho dinero, porque cobras la paga, tienes para ir al Corte Inglés, hacer los regalos, etcétera. Los españoles viven para eso y no tienen conciencia del peligro que les está acechando. Yo creo que esto es Europa en general. Es Europa la que se ha acomodado, ha vivido mucho bienestar, y lo que pasa en los imperios, crecen y luego mueren. Eso lo dijo Toynbee, y tenía razón. Tenía razón. Pero No, yo creo que no me, nosotros somos diferentes a Europa. Nosotros Son somos más tontos diferentes a aún. Europa. Más tontos aún. No, Más no. cómodos. Nosotros es que Europa ha sufrido en sus carnes la falta de entendimiento con dos Sí, guerras mundiales, sí. y aún así no han aprendido la lección. Y el egoísmo que les ampara es tal que han visto cómo los Balcanes se han desintegrado en una guerra civil que tenías en la puerta de casa y han sido incapaces de mover un dedo para evitarlo. Es que Europa va por otro camino. Nosotros somos diferentes porque hemos tenido que sufrir otra situación diferente. Cuando Europa estaba empleada en una guerra, nosotros estábamos muriéndonos de hambre porque no había. Y Sí. cuando Europa empezó a levantar la cabeza, nosotros estábamos aislados del mundo porque Europa lo quiso y Estados Unidos, que era el mandamás, lo quiso. Y cuando, no sé, pues todas esas disquisicheces que tenían con los dictadores, con Franco no valían porque entonces se les vendió la idea, lo vendieron los americanos, de que era el mejor artífice contra el comunismo que se expandía y el peligro y los misiles y la Guerra Fría, en fin. Es que Europa es otra historia, es otra historia. Y nosotros no es que no seamos europeos, somos quizás los más europeos, con más vocación de europeización que puedan tener otros países de Europa. Pero el problema de Europa es el que es. eh, yo creo que como siempre, Honorio, con su especial conocimiento de la historia, ha dicho Lo ha centrado. cosas muy interesantes. Yo solamente quisiera matizar una cosa. La Constitución no decía que Pujol tenía veda para ser un ladrón. O sea, la Constitución no decía que se debía de implantar en esas autonomías regímenes de latrocinio, y de burla a los principios democráticos, que es lo que han venido haciendo. Y en eso la culpa la tienen los diferentes gobiernos sucesivos que han tenido mayoría absoluta, y ahí ha habido tanto del PSOE como del PP, que podían haber hecho correcciones precisamente para evitar el latrocinio. Porque España, es verdad, es muy diversa. O sea, si es, por ejemplo, en Andalucía, entre un almeriense en el sureste como yo, con un gaditano, con un sevillano, existen diferencias. O cuando subo a Cataluña, pues es verdad, España es rica
porque tiene una diversidad impresionante, aparte de unas condiciones climáticas y de un carácter del español que es imaginativo, es creativo y tiene muchas cualidades. Lo que pasa es que en lugar de hacer pedagogía, reconducir eso y potenciar ese talento, pues nos hemos dedicado a cosas muy diferentes. Y ahora, pues se están pagando las consecuencias. No voy a empezar, como ya he hecho en alguna otra tertulia, a empezar de los retos del 2021, por el cual pienso que la vieja Europa no está cogiendo el carro al que nos enfrentamos en el siglo XXI. Pero bueno, eso ya es geopolítica y es muchas más cosas. A mí ahora lo que me preocupa es que los ladrones vascos, navarros, catalanes dejen de robarnos al resto de los españoles. Jorge, perdóname una cosa. La Constitución no dice que Puyol deba ser un chorizo, efectivamente, pero la Constitución sí dice que los ciudadanos, por ejemplo, acogidos al derecho foral en Navarra y en Vascongadas, disponen de una serie de beneficios que se les ha negado al resto de los españoles. Es decir, si el derecho foral ha otorgado tradicionalmente una serie de beneficios a los ciudadanos navarros y vascos, yo creo que los padres de la Constitución deberían haber sido generosos y haber hecho extensivo esos beneficios al resto de los españoles para igualarlos. La Constitución no dice efectivamente que un señor en una autonomía se pueda enriquecer haciendo chantajes y trampas. Efectivamente, para eso está el Código Penal. Pero la Constitución sí ha establecido por qué los catalanes tenían que alcanzar antes un nivel pleno de autonomía que los extremeños, por ejemplo, o que los andaluces, o que los castellanos. O sea, la Constitución no parte de un derecho de igualdad. Y yo recuerdo, y ya creo que lo he contado en alguna ocasión, cuando se estaba debatiendo el tema de la Constitución, se iba a proceder al referéndum, a Manuel Fraga, en una intervención magistral en un teatro en Madrid, o un cine, quizá, el cine Juan de Peñalver, me parece que era. Bueno, hizo una explicación muy clara, ¿no? Y dijo, votar sí equivale a decir sí a cosas que la Constitución, cosas malas que tiene la Constitución. Votar no a la Constitución supone negar cosas buenas que tiene la Constitución. Y ahí lo dejó. Y cuando un periodista le preguntó, bueno, ¿qué ha querido usted decir, señor Fraga? Es decir, ¿usted qué le va a recomendar a los afiliados al Partido Popular? ¿Que voten sí o que voten no? Pues Fraga tuvo una de esas salidas de tono que tenía y se cogió un rebote de cuidado y armó una bronca tremenda. O sea, la Constitución es un fallo inicial. ¿Por qué? Porque ha intentado contentar a todos aquellos que perdieron la guerra civil. O sea, la Constitución, que tenía que haber sido un texto nuevo, adaptado a los tiempos en los que se hizo, en el año 76, con una España que había alcanzado un desarrollo industrial y había alcanzado uno de los primeros lugares del mundo, vamos, en los primeros puestos de desarrollo industrial en el mundo, con una España que había alcanzado un bienestar social como no tenía ningún otro país en Europa, con una España que había subido la renta per cápita, ya lo dije yo aquí una vez, de $4 a 2.500 y pico dólares por habitante en esos 40 años. Es decir, la España del año 75-76 es una España muy diferente a la del año 31. La Constitución no quiso, o los padres de la Constitución no quisieron establecer la base inicial de partida en un país moderno, perfectamente adaptado. Nosotros no teníamos nada que envidiar a Francia, salvo el porno. El porno, sí, porque ¿os acordáis que, y sobre todo desde Cataluña, había excursiones para ir a ver el último tango en París? Era vergonzoso. Eso no era parte del contenido político. Esa película es un poco subida de tono, pero tampoco porno, coño. Bueno, pero yo sé lo que estoy diciendo. O sea, es decir, sí, ¿os acordáis que los cines tenían los famosos rombitos y la televisión tenía los famosos rombitos? Pero quiero decir, es lo esencial. ¿Y no es hora de cambiar la Constitución? También creo que lo he dicho. Te voy a contestar por Honorio. El problema es que posiblemente lo que algunos quisiéramos cambiar de la Constitución es muy diferente a los que otros quieren cambiar de la Constitución. Lo ha dicho María Honorio y estoy de acuerdo. Claro que sí, como toda obra es imperfecta y había que arreglar una costura
que todavía que venía de la guerra civil, y cuando pensábamos que la No, no, teníamos no, ya perdóname, esa cicatriz perdóname, yo, cerrada la han vuelto a abrir, o sea que claro, claro, realmente pero perdóname, Jorge, no, la costura estaba cerrada. Los que la han abierto son los que han sacado provecho de esta situación, iba a decir de anarquía, ni siquiera de anarquía, estrambótica, rara. Es decir, aquí, fíjate qué curioso, para las primeras elecciones del 77, los mítines de Tierno Galván, que no es una figura que a mí me conmueva para nada, al contrario, me parece un personaje abyecto, pero Tierno Galván, a través del Partido Socialista Popular, y con un mentiroso compulsivo al lado, que era Raúl Morodo, implicado luego en un asunto de millones en Venezuela con el amigo este de La Mancha, pues Tierno Galván hablaba de futuro. O sea, es decir, él hablaba de futuro. ¿De qué hablaba Santiago Carrillo? De las heridas de la guerra. O sea, Santiago Carrillo, que ahora se le pone como figura que vino aquí, bueno, que con el consenso y demás. Santiago Carrillo viene aquí a levantar las heridas de la guerra y a volver a levantar entre los españoles, a despegar las cicatrices que se habían formado después de 40 años. Yo y mi generación, en nuestras casas, habíamos oído hablar de la guerra, si quieres, desde una óptica anecdótica. La anécdota del señor que se había escondido en un zulo, que por cierto, la película esta española, La trinchera infinita, muy buena por cierto, es la que va a optar a los Oscar. A mí me da igual lo del Oscar, pero me parece que la película no está hecha con ningún tipo de mala fe, que es lo que podías esperar en un tema en un tema como ese. Pero en fin, volviendo al tema, las cicatrices para mí estaban cerradas y el país era otro, la sociedad era otra y el país tenía bienestar y tenía una salud económica aceptable. Y todo. Lo que pasa es que estos señores se reúnen todos, porque ahí estaban todos, los de derechas, los de izquierdas y los de centro. ¿Se reúnen a qué? A intentar compensar los 40 años de ausencia de los intereses del Partido Nacionalista Vasco, de la Esquerra Republicana, del Partido Comunista, del Partido Socialista que se quedó en evidencia ante el mundo por la cantidad de mentiras, por el robo de las arcas del Banco de España y tantas otras fechorías, de las que todavía no han dado cuenta, ellos que son tan legalistas, y suma y sigue, y de los atontados de los monárquicos, que los monárquicos, curiosamente, muchos monárquicos y muchos timoratos de estos de partidos centristas y poco agresivos, son unos señores que se vieron con la pistola en la nuca y llegó un militar y les salvó la vida. Y cuando estos señores, pasado el tiempo, llenaron sus estómagos, se consideraron capaces de exigir otra vez la vuelta de la monarquía de Borbón, con el señor Don Juan a la cabeza, y la condena, bueno, a los militares que se habían levantado en esa oprobiosa y manifiesta errática acción del 18 de julio. Es que ese es el problema. Es que ese es el problema. El quedar Bueno, bien venga, con toda esta pandilla. llevamos 35 minutos. son- Jorge, una conclusión, le paso a Honorio y cerramos. Venga, que nos vale, pasamos. perfecto. Yo a Honorio una pequeña matización. No olvidemos en las cosas, porque que eso es lo que se vuelve a hacer y me parece inadecuado. No olvidemos las condiciones en las que de alguna manera se parió la Constitución, ¿no? Es decir, salía, ahí había restos de cuatro locos, pero restos. No olvidemos aquellos años, los guerrilleros de Cristo Rey, la matanza de Atocha, la operación Galaxia con un intento de golpe de Estado, el intento de golpe de Estado de Tejero, que realmente estábamos en unas condiciones muy precarias. Pero han pasado años en los cuales pues nosotros estamos en la OTAN, estamos en Europa, se ha prosperado y de alguna manera había que reconducido todo eso y seguimos en lo mismo. Y como conclusión, yo no quiero comprar una burra vieja como si fuese un pura sangre. Quiero pagar por los servicios que realmente me prestan. Y no quiero pagar más ni menos que los mismos que en cualquier otro territorio español. Si eso significa armonización fiscal, que se haga, pero por abajo. O sea, que se aprieten los cinturones
Todos. Los políticos, los burócratas y toda aquella gente que nos hace que esto sea una organización cara, en muchos casos obsoleta, y mal organizada. Bueno, yo, ¿qué quieres que te diga? No soy nada optimista en cuanto a que esta gente actual pueda hacer algo bien. Todo lo que va a hacer es jorobar al contribuyente, que es de lo que se trata. Y no quiero citarte un ejemplo porque nos llevaría más tiempo y esto se prolonga mucho, pero en fin, ojalá no toquen nada y lo dejen como está, porque es como lo de la Virgen de Lourdes, ¿no? Virgencita, que me quede como estoy.